Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta unidad de creación de sitios web con WordPress. WordPress es un programa de software libre que permite a cualquier persona con unos conocimientos muy básicos publicar un sitio web de manera muy sencilla. De hecho, WordPress es un sistema de publicación personal bastante elegante con una muy buena arquitectura y sobre todo que pone mucho énfasis en tanto en la estética como en los estándares web y en la usabilidad. De hecho, dentro de sus múltiples facetas, tenemos desde la fácil instalación, en el caso de alojarlo en un servidor propio, como la actualización y la personalización del entorno son elementos fundamentales de esta facilidad de uso de WordPress. También el permitir tener diferentes autores en un sistema de publicación de contenidos. Esto puede ser muy relevante para delegar tareas en terceras personas. Todo controlado con diferentes niveles de permisos, tanto de edición, de publicación, de borrado, etcétera. Nos permite igualmente crear dos elementos fundamentales de publicación. Por un lado, las páginas estáticas, que veremos más adelante a lo largo de las diferentes series que vamos a crear sobre las partes o los componentes de WordPress, para que veáis uno por uno cómo funciona y cómo os vais a poder mover por esta plataforma tan versátil. Como os decía, tanto el concepto de página estática como el concepto de entrada, o los conocidos también como post. El tema de poder crear taxonomías para generar categorizaciones, y dentro de estas categorizaciones también generar conceptos a partir de etiquetas que nos van a permitir organizar el contenido que vamos a publicar. También, evidentemente, una de las cosas que hace muy potente y muy flexible a WordPress es la capacidad de personalización. Personalización que podemos entender tanto desde el punto de vista visual, lo que se entendería por la maquetación propia del tema que vayamos a utilizar en nuestro sitio web, como por la capacidad de añadirle elementos extra a través, bien sea de widgets o bien sea a través de plugins, como iremos viendo a lo largo de esta serie, como os comentaba, esta serie de videotutoriales que os voy a ir presentando. Y también, lógicamente, la capacidad que nos ofrece WordPress para crear no solamente un blog, que es, digamos, la génesis para la cual WordPress se creó en un inicio, pero precisamente este gestor de contenidos se ha ido convirtiendo cada vez más en una potente herramienta para gestionar sitios web, y aquí es donde nosotros nos vamos a centrar, de hecho, en esta unidad. Con ello podremos crear desde una web corporativa, tampoco sitios realmente complejos, es decir, sitios con un nivel de transacción mínimo, como pueden ser las tiendas virtuales. Bueno, hasta aquí llegamos, pero en el caso de que queramos crear una estructura, un portal mucho más complejo, evidentemente tendríamos que poner sobre la mesa si WordPress es el mejor elemento para publicar este tipo de contenidos. Bajo mi punto de vista, no. Hay otras herramientas para publicación de portales complejos mucho más adecuadas, pero sí que para un magazine, para una revista online, para lo que se ha venido llamando como fotoblog o videoblog, para crear incluso redes sociales a través de un plugin muy potente que es más que un plugin en sí mismo, llamado WordPress, o la gestión de foros con BBPress. Son dos elementos fundamentales y nucleares dentro del ámbito de WordPress. También podemos crear repositorios de conocimiento para gestionar el conocimiento a través de questions and answers, por ejemplo, o directorios de anuncios clasificados, o generar incluso una intranet, o, como se estaba comentando, el tema de una tienda online para la distribución y venta de diferentes elementos, ¿no?
básicamente vemos que la versatilidad que tiene WordPress es muy, muy grande. Una cosa que sí que quiero aclararos antes de entrar paso a paso en cada uno de los mini tutoriales que voy a ir desgranando en esta unidad es el tema que muchas veces genera confusión sobre qué diferencia hay entre un WordPress alojado en mi servidor, en mi hosting, y un WordPress funcionando bajo el dominio de WordPress.com. Es lo que se conoce como WordPress.com, elemento gratuito donde yo no tengo nada que ver en el mantenimiento de ese sitio, y WordPress.org, desde donde yo me descargo el código fuente del programa. Recordemos que es software libre con una licencia GPL, por lo tanto podemos modificar y alterar los ficheros matrices de esta instancia de WordPress, incluso aportarlos a la comunidad cuando hagamos diferentes desarrollos, ¿no? De hecho, es la base. Esta gran cooperación entre diferentes desarrolladores hace que WordPress haya crecido exponencialmente de una manera muy grande en los últimos años, ¿no? Y se haya posicionado en el top 10 como un gestor de contenidos de un alcance muy rápido, ¿no? Pero, como os comentaba, ¿no? Estas diferencias que existen básicamente entre WordPress.com y WordPress.org. Vamos a empezar por la instalación, mejor dicho, por la configuración en un entorno gratuito que también permite añadir o extender las posibilidades de este sistema de blog o de sitio web de WordPress bajo la plataforma de WordPress en WordPress.com. Tenemos una opción gratuita que nos posibilita el hecho de contar con una instancia de WordPress sin que hayamos instalado absolutamente nada, sin tenernos que encargar del mantenimiento, es decir, desde la propia plataforma matriz de WordPress.com van a ir haciéndonos las actualizaciones del núcleo de WordPress cuando hayan pasado su fase beta. Lo que vamos a tener también de positivo es una serie de temas para poder personalizar nuestra instancia de WordPress, nuestro producto, nuestro sitio web, pero eso sí, un conjunto de temas limitados, igual que sucede con los plugins. Podremos gestionar o articular una serie de plugins alrededor de nuestro sitio web en WordPress.com, pero de una manera limitada, es decir, solamente los que nos provea el propio WordPress.com de manera gratuita. Si optamos por una versión extendida que supone el pago de una serie de cuotas anuales que va desde los 80 euros, no sé exactamente si son dólares, euros, pero me parece que sí, que la última cifra eran 80 dólares año hasta los 240 dólares año, que suponen diferentes niveles de creación o de posibilidades que nos ofrece tanto de widgets como de temas, como de control del código fuente, del control de CSS, etcétera. Es decir, vamos añadiendo capacidades a nuestra instancia de WordPress en origen gratuita. ¿De acuerdo? Si no optamos por esta opción, recordad que tendremos una galería tanto de temas como de plugins limitada, es decir, no podremos acceder a los elementos premium a no ser que paguemos por ellos. No podremos modificar ni una sola línea de código PHP. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, por lo tanto, nos tendremos que conformar con lo que nos está ofreciendo el entorno en sí. Y una de las cosas que menos me gusta es el tema de que se incluya publicidad. No es demasiado intrusiva, pero sí aparecen una serie de anuncios aleatorios, aunque en un formato muy discreto, pero evidentemente esto pues puede malmeter en cierta parte lo que sería nuestra estética, lo que estamos creando nosotros desde cero. ¿De acuerdo? Por otro lado, la versión instalable a través de WordPress.org, donde nos descargamos el código fuente
de WordPress y lo instalamos o bien en un servidor propio o en un hosting donde tengamos nosotros pues nuestro dominio web. La facilidad de todo ello es que evidentemente podemos personalizar totalmente el entorno, es decir, podemos tocar el código PHP nativo de WordPress. Esto es realmente interesante cuando necesitamos hacer cosas que van más allá de bueno, pues, lo que nos ofrece un tema o las capacidades visuales estándar que nos puede ofrecer un tema. Podemos instalar también cualquier tipo de plugin y aquí un aspecto muy importante con referencia a los plugins. Hay en muchos casos una tendencia a decir, caramba, si puedo instalar cualquier tipo de plugin, pues venga, empiezo a instalar plugins y plugins que hacen prácticamente de todo hoy en día. Es muy difícil que te plantees algo y que ese algo no lo pueda hacer un plugin, ¿de acuerdo? Como es una tentación demasiado grande, mucha gente suele tener una instancia de WordPress, un sitio web, donde puede estar corriendo en esa misma instalación pues hasta 20 o 25 plugins, ¿no? Hay que tener cuidado con eso en dos sentidos. El primero, lógicamente, cuantos más plugins, más cargamos el sistema de nuestro sitio web y más lo ralentizamos. Lógicamente, es más lento, tiene que cargar más elementos. Por otro lado está el tema del mantenimiento y este es un hecho que no es precisamente algo a menospreciar, sino que nosotros vamos a tener que encargarnos de ejecutar las tareas de mantenimiento. Mantenimiento, actualización del núcleo de WordPress cuando haya una nueva versión y, evidentemente, las actualizaciones de los plugins, ¿vale? Estoy haciendo también, de hecho, un módulo en el que os explico concretamente sobre los plugins, cómo fiarnos más o cómo fiarnos menos o qué características debe tener un plugin para que nosotros digamos, vale, me instalo este plugin, me da una serie de garantías y creo que voy a poder articular el mantenimiento de este plugin junto con mi sitio web. Esto es muy importante porque todas estas tareas las vamos a tener que asumir nosotros. Igual que vamos a tener que asumir una tarea que muchas veces no se tiene muy en cuenta, que es el tema de la seguridad. Claro, WordPress está teniendo una difusión a nivel mundial muy grande, con una cuota de mercado muy grande. Lógicamente es un gran pastel, es como una bombilla encendida en medio de la oscuridad diciendo estoy aquí, y lógicamente es un caramelo perfecto para los hackers. Por lo tanto, el tema de la seguridad y securizar al máximo nuestra instancia de WordPress será fundamental, ¿vale? Básicamente, a grandes características, estas son las diferencias que encontramos en los dos entornos de WordPress. WordPress.com a través de un sistema web donde nosotros tenemos una instancia de WordPress instalada y que no tenemos que mantener, solamente tenemos que alimentar nuestro sitio web, y por otro lado la que nosotros tenemos en nuestro servicio de hosting. También en el material os he incluido un enlace a dos sitios web que nos proporcionan la capacidad de tener un hosting autónomo. Si no tenemos un hosting comprado, pues la capacidad de poder tener un hosting gratuito que no incluye publicidad en una instalación de WordPress, ¿vale? De manera que no tengamos costes y podamos hacerlo de manera gratuita, cuando menos interesante para poder hacer el trabajo final de máster, si decidís hacerlo evidentemente con WordPress, y por supuesto pues, bueno, poder probar cómo os desenvolvéis en el entorno antes de gastar o invertir un dinero en un hosting dedicado para nuestra instalación de WordPress, ¿vale? Bueno, básicamente esta era la introducción que os quería hacer en el tema. Como os he comentado, un elemento fundamental, veréis que esta unidad se va a componer totalmente de vídeos. Son screencasts en los que os voy a ir mostrando en una pantalla paso por paso. Esto va a ser fundamental para que lo entendáis de la manera más rápida posible y que podáis repetir, digamos, cada uno de los vídeos cuantas veces queráis y de una manera disgregada, no todo en un solo vídeo,
para que podáis ir sección a sección aclarando vuestras dudas sobre los diferentes elementos y componentes que vamos a ir desgranando y que vamos a ir trabajando poco a poco en esta unidad de WordPress, ¿de acuerdo? Donde vamos a ver desde cómo crear una página, cómo crear un post, cómo generar categorías, asociar etiquetas, instalación de plugins, modificación de temas, obviamente la configuración básica, cómo modificarla de base para crear una estructura armónica, dónde seleccionar temas, etcétera. Todo esto lo vamos a ir desgranando poco a poco a lo largo de los diferentes videotutoriales. ¿De acuerdo? Sin más, también deciros que me vais a tener a vuestra disposición en el aula para resolver vuestras consultas. Así que, como digo siempre, aprovechad que para eso estamos y feliz trabajo. Nos vemos en el aula.